¿Estás buscando cómo llenar el formulario 610 para consultores en línea? No busques más, aquí te enseñamos. Hola, mi nombre es Leticia Tejerina Sánchez. Estoy cursando la materia de Teoría y Práctica Impositiva de la carrera de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Empresariales dependientes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho en Caraparí, Bolivia, con la licenciada Zaida García, docente de la materia. Ingresamos. Teoría. Este boletín para consultores de línea fue descargado de la página www.impuestos.com.bo. Todos podemos acceder a la página y poder revisar esta información que mostraremos a continuación. Consultores de línea. Normativa Ley 843, Ley 1448, Decreto Supremo 21531, Decreto Supremo 4850. A las personas naturales contratadas por el sector público, con sujeción a horario de trabajo en el lugar señalado por el contratante, en jornada regular y dedicación exclusiva, así como el personal contratado localmente por misiones diplomáticas acreditadas en el país, organismos internacionales, gobiernos extranjeros o instituciones oficiales extranjeras. Entonces, a todas estas personas que acabamos de mencionar, están alcanzadas por el impuesto. La presentación y el pago del impuesto es trimestral, es decir, cada 3 meses, en función a los ingresos mensuales generados y declarados en el formulario 610, menos los aportes a la seguridad social efectivamente pagadas en plazo por el periodo fiscal mensual que se liquida. Pueden descontar del impuesto determinado el 13% de 6 salarios mínimos nacionales, es decir, 2 salarios mínimos por cada mes con un ingreso percibido. También todas las facturas que respaldan los gastos efectuados por el contribuyente emitidas a su nombre, mínimamente primer apellido y su NIP, detalladas en el formulario 110. También el saldo a favor actualizado declarado en el formulario del trimestre cuando corresponda. Fechas de vencimiento. Se tienen 4 fechas de vencimiento, es decir, se realizan 4 declaraciones durante el año. Para el periodo de enero, febrero y marzo, en el formulario 610, se consignará en el periodo el último mes del trimestre. Es decir, para la declaración de enero, febrero y marzo, se lo debe realizar del 1 al 20 de abril del 2023. Para la declaración correspondientes a los periodos de abril, mayo y junio, se declara de 1 al 20 de julio. Para el periodo julio, agosto y septiembre, se declara del 1 al 20 de octubre. Para el periodo octubre, noviembre y diciembre, se declara de 1 al 20 de enero. Si la fecha de vencimiento cae en día sábado, domingo o feriado, este se traslada al primer día hábil siguiente. Para el acceso al llenado del formulario 610, se debe digitar www.impuestos.co.bo. Dentro del portal se debe elegir la opción SIAT en línea. Después de elegir esta opción, tenemos este portal en la cual se debe elegir Sistema Integrado de la Administración Tributaria. Posteriormente, llenamos nuestro dato como contribuyente, nuestro NID, nuestro usuario, contraseña y digitamos el código CAPTCHA. Presionamos Iniciar sesión.
Posteriormente, se nos habilitará en esta parte, las 4 opciones que tiene el sistema. Dentro de las 4 opciones, elegimos declaraciones juradas y portal de trámites tributarios. Hacemos clic en abrir aplicación. Siguiente nos muestra estas opciones. En estas opciones debemos seleccionar declaraciones juradas, deudas y obligaciones tributarias, ingresar aplicación. Posteriormente, seleccionamos en mis declaraciones y deudas tributarias en opción declarar, con la finalidad de que todos puedan ver cómo es el llenado del formulario 610. Se descargó desde la página de Impuestos Nacionales un formulario 610 en la versión 4. En Excel nos dirigimos al formulario en Excel 610 versión 4. Llenado del formulario 610 versión 4. Régimen complementario del IVA contribuyente directo. Rubro 1. Datos de cabecera. En estos datos de cabecera no se requiere realizar ninguna operación, por lo que el sistema de manera automática genera los datos. Rubro C. Determinación de la base imponible y del impuesto. En este rubro es muy importante considerar lo siguiente. En esta parte pueden observar, nos indica casilla 13, registrar ingresos como contribuyentes. En esta fila se debe registrar los ingresos como contribuyente, es decir, esta declaración se está realizando de la primer declaración de la gestión 2023, es decir, correspondiente al primer trimestre, en lo que corresponde periodo enero, febrero y marzo. Por lo tanto, ingresos como contribuyente, registramos los ingresos. Para el mes de enero se percibió 3.467. Para el mes de febrero, 4.160. Para el mes de marzo, de la misma manera. El sistema de manera automática en ingreso percibido, código 13 o casilla 13, lo determina. Pueden observar, es esa la operación que se realiza para el monto de ingreso percibido. Seguimos. Casilla 26, ingresos percibidos en especie. Para este llenado del formulario no es el caso. Casilla 707, registrar el 13% de las facturas emitidas y realizar la diferencia. Para este llenado tampoco es el caso. Casilla 42, registrar ingresos presuntos por anticrético. De la misma manera, no lo tenemos. Casilla 23, registrar los aportes pagados, es decir, los aportes a las AFPs. En este sí tenemos. Trabajamos entonces casilla 13, casilla 23. Procedemos. De la misma manera que se registran los ingresos, se debe registrar el registro del pago de la AFP. Entonces, considerar dependiendo el periodo en el mes que ingresa a trabajar. Si ingresa en febrero, entonces para el importe 1 voy a tener 0. Y para el mes de febrero, dependiendo en qué fecha y cuántos días he trabajado, se debe anotar el monto exacto del ingreso percibido. Si fuera para el mes de marzo, de la misma manera, si ingresas marzo, entonces anota, estas casillas vendrían en 0. Para este caso, se percibe desde el primer mes, que es enero, febrero y marzo. Entonces, para enero tenemos este monto. De la misma manera, como ya están registrados esos ingresos, tenemos que registrar el pago de la AFP siempre y cuando corresponda, según normativa para las AFPs. Es decir, el pago de la AFP se realiza en base a lo percibido. Para el mes de enero tenemos 500 bolivianos en pago a la AFP. Para febrero 600 y para marzo 600. Entonces, aquí en la casilla 23, pueden observar, tenemos los 1.700. Nos dirigimos, aquí está la operación, cómo se ha realizado y se ha determinado los 1.700. Pasamos, impuesto determinado. El impuesto determinado nos dice que se debe sumar casilla 13 más casilla 26, es decir, casilla 13 más casilla 26
menos casilla 707 más casilla 42 menos casilla 23. A esa operación realizada, podemos observar aquí, a esta sumatoria, a este resultado que sale de ahí, debemos determinar el 13%. Ese 13% debe estar registrado en esta casilla, casilla 909, ingresos percibidos. Este entonces viene a ser nuestro impuesto determinado. Seguimos. Rubro D. Determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Inciso A. Impuesto contenido en notas fiscales según formulario adjunto. Ver casilla 693 del formulario 110. En casilla 781 registrar ese dato. Entonces, para este registro nos vamos a dirigir a observar un formulario 110 ya llenado y extraer el dato que nos solicita. Bien, podemos observar, este es nuestro formulario 110 en su versión 4, declarado en impuestos nacionales. Esta es la última versión. Pueden observar, este es el formulario 110. Entonces el formulario 110 nos detalla de todas las facturas que hemos obtenido durante los periodos, que es igual, se declara de forma trimestral. Entonces correspondiente a los 3 primeros periodos de la gestión 2023. Les decía que de este formulario solo nos interesa un dato, que es este. Código 693, es decir, este código es igual al código 115 más código 116. Para este caso, código 115.77 más 16.0 mantiene los 77. Este dato es el que necesitamos para seguir llenando nuestro formulario 610. Entonces tenemos los 77. Entonces, registramos el dato observado en el formulario 610 en esta casilla 781, que eran los 77. Pueden observar el sistema, las fórmulas, bueno, el formulario en Excel lo va determinando de manera automática y ustedes pueden ver la fórmula, dice dato extraído del formulario 610. Inciso B. 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes, casilla 794. Entonces este dato se realiza de la siguiente manera. Podemos observar el salario mínimo para la primera declaración de la gestión 2023, entonces de 2.250. Nos dice que son 2 salarios mínimos por mes, por eso multiplicamos por 2. Entonces a ese monto por 3 meses, porque son 3 periodos, enero, febrero y marzo. Entonces, a este total de la operación nos sale 13.500. A este monto debemos determinar el 13%. Ese 13% es el dato que se puede observar en la casilla 794. Inciso C. Saldo a favor del contribuyente en el periodo, es decir, se determina casilla 781 más 794 menos casilla 1009 siempre y cuando sea mayor a 0. Casilla 693 se registra ese dato. Este dato sale de manera automática. Entonces, ¿cómo se ha determinado? Es decir, sumamos las casillas. Casilla 781 más 794. Entonces, podemos observar aquí, menos la casilla 909. Siempre cuando sea mayor a 0, entonces como es positivo, este número es mayor a 0. Este dato se registra en esta parte. Casilla 693. Seguimos. Inciso D. Impuesto calculado en el periodo, es decir, casilla 1009 menos
la casilla 781 más la 794 siempre y cuando sea mayor a 0. Pero aquí nos podemos dar cuenta, este dato, impuesto calculado en el periodo, esto quiere decir que es lo que tenemos que pagar a impuestos nacionales, es decir, al fisco, saldo a favor al fisco. Entonces, si nosotros tenemos un saldo a favor en nuestra 693, por lo tanto, eso significa que no pagamos impuestos porque incluso tenemos un saldo a favor. En caso de no tener saldo a favor y de ser menor, entonces aquí nos va a determinar un monto. Ese monto que se registra aquí se debe pagar a impuestos. Entonces, casilla 1001, se realiza la operación como en fórmula, 1311 menos 777 más 1755 nos da menos 521. Pueden observar, el saldo es negativo, por eso dice saldo negativo a favor del fisco, significa que no se paga impuesto. Entonces, por eso va en 0. Para el inciso E, saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado, casilla 635. En esta parte es muy importante tomar en cuenta si hemos tenido declaraciones anteriores, es decir, ya tenemos una declaración del anterior, ese dato tenemos que registrar del anterior formulario en su casilla 592. Ese dato extraemos y para este caso de la declaración, la última declaración que fue de la gestión 2022, la cuarta declaración que corresponde a octubre, noviembre, diciembre, tengo un saldo a favor que me indica en mi casilla 592 por un valor de 1794. Ese dato registramos entonces como saldo anterior en favor. De manera automática, en la casilla 592 registra mi saldo para el siguiente periodo, es decir, mi saldo a favor que tenía en el periodo más el saldo anterior. Esa es la operación que se realiza. Como pueden ver, inciso F, saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo. Siempre y cuando, dice, casilla 693 más 635 menos 1001, siempre y cuando sea mayor a 0. Realizada la operación, se observa dato extraído del formulario 610 anterior declarado. Entonces, para la casilla 592 es el saldo que de manera automática ya se suma, ¿no? Entonces, 521 más 1794 menos la 1001, porque en la 1001 no pagamos impuestos, entonces 0. Tenemos un saldo para el siguiente periodo de 2315. Eso es todo en cuanto al llenado en datos para el formulario 610. Los siguientes datos son en caso de tener esto en el registro en estas casillas. Entonces, para nuestro caso, solo se registra en las operaciones ya realizadas. Posteriormente, una vez ya llenado todo el formulario, se debe dar en aceptar. Nos sale una opción con declarar, le damos declarar y confirmar. Con eso realizamos nuestra declaración trimestral correspondiente al primer periodo de la gestión 2023. Si este video fue de tu utilidad, no olvides suscribirte, darle like y compartir.